El Museo de Israel exhibe por primera vez el Génesis apócrifo, uno de los rollos del Mar Muerto que hasta ahora había permanecido guardado en la cámara climatizada construida expresamente para albergar los delicados manuscritos encontrados en las cuevas del Qurán de más de 2000 años de antigüedad y a la que solo acceden los conservadores del museo. El pergamino ahora expuesto es uno de los textos más misteriosos de los 7 primeros rollos del Mar Muerto, encontrados en 1947 en una cueva en el desierto de Judea. El conservador Adolfo Reutemann, director del Santuario del Libro, explicó que era con diferencia el documento en peor estado, por eso hasta ahora había sido imposible mostrarlo. Datado en el siglo I a.C. y escrito en arameo, recoge el capítulo 5 del Génesis al 15, una parte de la Biblia en la que habla de Abraham y Noé, pero contada con diferencias significativas. De ahí que se le considera un texto apócrifo. Su contenido no hace temblar a los cimientos del Vaticano, que considera los manuscritos del Mar Muerto de interés universal, pero se presta para ser objeto de nuevas teorías de la conspiración para poner en duda los textos bíblicos. Es sin duda una copia muy antigua de un texto original. Los trazos de la escritura están hechos con mucho esmero, sin errores, y eso en esa época solo era posible si se tenía delante el documento a copiar, afirma Reutemann. En el pergamino que se puede ver en estos días en Jerusalén, se narra el pasaje del fin del diluvio universal. A diferencia del Génesis, que recoge que Noé sale del arca con su familia y lo primero que hace es erigir un altar y hacer un sacrificio para Dios, el manuscrito conservado en la Ciudad Santa cuenta cómo Noé hace el sacrificio dentro del arca. Desde un punto de vista histórico también tendría sentido, porque si estamos hablando de la destrucción que arrasó la tierra, el sacrificio lo habría hecho para asegurarse de purificar el exterior, cuenta Reutemann, junto a la vitrina que contiene el texto. Además, estos fragmentos del Génesis apócrifo no están narrados en tercera persona, sino que el mismo Noé es quien cuenta la historia. Su enorme deterioro ha traído de cabeza a los especialistas durante décadas. Por eso, ni siquiera se ha podido digitalizar para ser consultado en línea. De las 22 columnas que lo componen, las mejor conservadas son las últimas, de la 18 a la 22. Tiene su lógica, pues al permanecer enrollado, los caracteres del final del rollo son los que menos expuestos están a la luz y a la humedad. Son los únicos fragmentos de este pergamino que se mostraron fugazmente en 1955, en el edificio Terra Santa en Jerusalén, cuando entonces el primer ministro de Israel, Moshe Sharet, anunció que el Estado israelí había comprado los 4 rollos perdidos que faltaban de los 7 que habían encontrado en la llamada Cueva 1 de Qumran. Los expertos han estado varios años lidiando con la descomposición aparentemente imparable de este texto. A diferencia de los otros rollos encontrados en la misma cueva, este manuscrito es un pergamino, no un papiro, y su tinta parece ser lo que lo hace tan frágil. Está compuesta por una aleación de carbón y resinas como la tinta de los otros rollos, pero la del Génesis apócrifo contiene además cobre, lo que hace que sea especialmente sensible a la luz. Existen fotografías en las que se aprecia el deterioro al comparar el estado actual con el estado en el que fue encontrada en 1955. Cuando el profesor James Beavercrout trabajó en él por primera vez. Beavercrout fue el primer experto en Israel que se encargó de la conservación de los rollos, pero entonces se desconocía que este pergamino es especialmente sensible a la luz, tanto que ni siquiera resistía a ser expuesto en el Santuario del Libro, en las mismas condiciones que el resto de documentos del Qurán. Por eso, para esta muestra los expertos han acondicionado una cámara especial cubierta con un cristal inteligente. El cristal está compuesto por 2 capas que permiten el paso de un haz de luz entre ellas, de manera que, cuando se pulsa un botón, el pergamino se hace visible solo durante 30 segundos, pero nunca es iluminado directamente. La vitrina contiene un microchip que registra constantemente las condiciones ambientales. Los otros manuscritos se exhiben por partes. Cada 3 meses se muestra una sección de ellos diferente. Así se asegura su preservación. Pero con el Génesis apócrifo no se puede hacer eso, porque se desintegraría. Estos fragmentos se expondrán solo hasta junio.
Después, volverán a dormir en la cámara donde han estado más de 50 años. Los rollos del Mar Muerto son casi 1000 pergaminos y papiros escritos en arameo y hebreo, encontradas en 11 cuevas de las casi 300 exploradas en Qumran, en el desierto de Judea, entre 1947 y 1956. El Génesis apócrifo forma parte de los primeros 7 manuscritos encontrados en 1947 en la llamada Cueva 1 por los pastores beduinos de la tribu de los Tamire. Al tirar una piedra en un agujero y notar un sonido extraño, decidieron regresar al lugar preparados para estudiarlo. Encontraron 10 tinajas de barro con tapa y en una de ellas había 3 manuscritos enrollados. En otra visita al lugar descubrieron los otros 4 rollos y terminaron vendiéndolos a varios comerciantes en Belén. El profesor de la Universidad Hebrea, Eleazar Sukenik, compró 3 de los rollos y los otros 4 fueron adquiridos por el arzobispo Athanasius Yeshua Samuel del monasterio siraico ortodoxo de Jerusalén, que pagó $100 por el lote. Cuando estalló el conflicto tras el nacimiento del Estado israelí, el prelado huyó con sus manuscritos a Estados Unidos vía Beirut. Allí los puso inicialmente a la venta por $1 millón, pero nadie los compró. No estaba clara su antigüedad, la suma era muy elevada y el temor de que fuesen reclamados por Israel o por los palestinos se imponían en la venta. Finalmente, el arzobispo puso un anuncio en Wall Street Journal rebajando el precio y el arqueólogo Yigael Yadin los compró en secreto para el Estado de Israel por $250,000, una compra que el primer ministro hebreo Moshe Sharet anunció en febrero de 1955. Cuéntanos en la caja de comentarios qué te ha parecido el video o si tienes algún aporte para él. Si te ha gustado el video, dale me gusta en el botón de aquí abajo, y si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita para mucho más.